Pues buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos a todos, todas. Encantados de que estén aquí otra vez y de poder disfrutar de la generosidad de Jaime Villarrubia, que hoy nos va a explicar el Camino de Santiago, ¿no, Jaime? De todas Bueno, formas, Jaime, es una versión del Camino de Santiago sí. Pero espera, con yo unas quería, yo quería hipótesis. comprometerte ahí en una cosa. No, Yo no lo sé sé. cómo te cogió la Kabbalah a ti. Sé que lo extraordinario de tu primer encuentro con la Kabbalah. Si nos lo quieres contar brevemente y si Sí, no, sí, empezamos con el Camino de Santiago. lo cuento. Jaime, Realmente, sube la voz, sube un poquito el micrófono, no tan lejos, pero tampoco tan cerca, sino un término una medio. cosa así, Vamos probando, a ver, ponlo un poquito más cerca, habla, hablo, perfecto ahora. vale ahora, vale. Venga. Pues esto era en el año 78. Eh, yo he tenido siempre afición, me gustan los colores de las cartas de juego, de las barajas. Y en aquella época tenía un amigo que por razones de trabajo se fue a trabajar a Gijón, creo recordar. Entonces, un día me llamó y me dijo, mira, que es que aquí yo querría encontrar algún libro, pero es que aquí no hay librerías de lo que me interesan, a ver si me puedes conseguir algún libro de tipo espiritual. Bueno, me fui a una librería que había por Plaza de España, en Madrid, que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, Armenteros, quiero recordar, que la regentaba un hombre viejo, acompañado siempre con un gato enorme, negro, y una perra que salía a ladrar a todos los coches que pasaban por delante de la tienda. Entonces, le pedí los libros y me vi que había un cuadrito en la pared con unos circulitos, unas cartas dibujadas. Digo, qué cosa más bonita. Digo, ¿esto qué es? No tenía ni idea. Dice, pues es el árbol de la vida de la cabra hebrea, como si me hablaran en chino. Pues no sé lo que es, pero me gustaría tener uno. Dice, mire, no se lo puedo vender porque esto me lo han regalado para mí. Pero tengo ahí un libro que es muy malo, pero que tiene una página con el libro. Usted arranca la página, la enmarca, que hombre, pues muy malo que sea el libro, no me gusta romperlos. A ver, tráigame el libro. Yo vi aquello, digo, bueno, está bien, pero ahora la teoría. Y el viejo aquel me miró así de frente y me dijo, usted es de mi rayo. Yo no sabía lo que era eso de su rayo. El hecho es que le compré los libros y yo salí muy contento de la tienda con una bolsita de plástico, los libros, y me fui hacia Plaza de España, que estaba cerca, a tomar un autobús que me llegara al otro extremo donde me esperaba un cliente. Y mientras esperaba el autobús, me dieron el brazo, me volví y era un mendigo. Me volví, me dio un olor a vinazo. Estaba vestido con una gabardina hecha de jirones cosidos de varios colores y asomando una botella de vino por un bolsillo. El hombre aquel parecía muy simpático, estaba medio borracho, pero parecía muy simpático. Recuerdo que era bajito, con medio calvo, con unos increíbles ojos azules, y me dijo, me pidió la limosna, se la di, y me dice, oye, ¿te sienta bien la barba? ¿Y a qué viene esto de la barba? Yo la barba me la he dejado porque esta parte la tengo como alambre y si me lo afeito aquí sale, bueno, una carnicería. El hecho es que digo, mira, pues yo no sabía qué decirle, porque claro, la gente de la cola de autobús mirándome así de lado, diciendo, este tío es muy raro. Y le digo, pues mi madre me dice que me la afeite. Y yo, no te la afeites, que te da muy bien. Y venga, a cuenta con la barba. En esto que llegó el autobús, subí y un minuto después me quería bajar, porque me di cuenta que había conocido al ser más espiritual que nunca había encontrado. Pero así quedó la cosa y ha quedado durante 16 años. Y al cabo de esos 16 años, un amigo que vivía cerca de casa, que luego resultó ser el tío de mi nuera, la que está casada con mi hijo David. Eh, También nos prestábamos libros, aficionados a estas cosas, la cábala y demás. Y un día me dice,
oye, ya llevamos con esto de la cábala 20 años. Y digo, no, mira, no son 20 años, yo para esto del tiempo soy muy pijo. Me gusta ser muy exacto. Y me dice, 20 años. Digo, no, no, no son 20 años, son 16. Digo, mira, pinté un cuadrito que tengo por ahí colgado con el árbol de la vida y tiene la fecha que es de hace 16 años. Entonces me di cuenta, digo, vamos a ver, aquel mendigo me insistía de la barba y además ahora me viene con el tiempo. Pero barba y tiempo son dos conceptos importantes en Cábala. Barba es Sakán y tiempo es Zman. Digo, pero son dos palabras que tienen dos letras comunes. Vamos a investigar eso. Me puse a investigarlo y resultó que era un mensaje oculto que me estaba diciendo, esos libros que has comprado hoy, hacía 16 años, es lo que tú tienes que dedicarte. Pero hasta que no pasaron 16 años no me enteré. Y esa es la historia. Increíble, Jaime, increíble. La Kabbalah nos capta. Yo no creo que seamos nosotros los que le encontremos a ella, pero bueno, tú que sabes más ya me dirás. Cuando tú quieras, iniciemos el camino de Santiago. Bueno, vamos a ver. Yo quiero explicar algo sobre el Camino de Santiago que quizá a todos no les guste lo que voy a decir. Hay muchos que hacen el camino buscando el milagrito. Y el camino ha tenido varios supuestos milagritos. Vamos a hablar de ellos. Pero fundamentalmente... Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. A ver, ¿qué pasa por ahí? Micrófonos, por favor. Fundamentalmente, quiero que sean básicamente dos partes. La historia del camino y después el camino para el hombre de hoy. Así que vamos a empezar con esto. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir, deshabilítala. No te lo pongo. Vamos a ver. Cuando tú quieras. Vamos a ver. Bueno. En esta explicación se insertan varios pequeños fragmentos musicales para que no os aburráis. Están más o menos ligados con lo que vais a ver. Así que vamos a ver el primero. El primero es música gallega. ¿Sí oye? No. No, espérate que me falta hacer una cosa. Vale. Me falta hacer una cosa. Ahora. ¿Ahora se oye? Y ahora sí. El Camino de Santiago tiene realmente una clave secreta y es lo que vamos a ver hoy. Primero la historia. Santiago el Mayor, primer apóstol ejecutado por orden de Herodes Antipas. Año 41 o año 44, según varias versiones. Y aquí empezamos con el primer milagrito. En el año 42 se supone que los discípulos roban el cuerpo y de una manera milagrosa, metido en una barca que nadie conduce, atraviesa todo el Mediterráneo, llega al estrecho de Gibraltar
va bordeando la costa atlántica, la costa de Portugal, hasta entrar por Iria Falabia, el actual Padrón, y allí se para la barca con el cuerpo del apóstol. Bueno, antes de eso hay una tradición que dice que Santiago estuvo en España, lo cual no es verdad, y que estuvo predicando y que no le hacían caso. Y entonces, para animarle, en Zaragoza se le apareció a la Virgen, que todavía no se había muerto. Dijo, oye, que siga, que la cosa va por buen camino. Vale, vamos a aceptarlo. Yo no lo niego, vamos a aceptar esto, porque luego haremos una indicación que no tiene nada que ver con los milagritos. Tener en cuenta que los judíos eran, los apóstoles eran judíos y seguían las prescripciones del judaísmo. Y entonces, según la prescripción de Números 19, 11 y siguientes, no podían tocar cadáveres salvo la pena de impureza. O sea que la cosa por ese lado no cuadra. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles no hay más que estas dos referencias. En Hechos 1, 12, 13, en plan colectivo, se dice todos ellos, tenéis ahí el nombre de Santiago en verde, y en los Hechos 12, 1, 2, la muerte de Santiago. Parece, según esto, que Santiago no salió de Jerusalén después de la pasión de Jesús. Pasan casi 800 años y encuentran la tumba del apóstol. Un eremita, Pelayo, quizá era un menciñeiro. ¿Sabéis lo que es un menciñeiro? Un menciñeiro, la palabra menciñeiro, que es gallega, viene de menciña, medicina. Es un curandero, alguien que conoce las virtudes de las plantas, cura a la gente, en fin, esto parece que era el tal Pelayo. Y en el año 44, 844, se da una batalla contra los musulmanes en la que milagrosamente aparece Santiago montado en un caballo blanco descabezando moros. Pero está demostrado que la batalla de Clavijo nunca tuvo lugar. Sí hubo otra victoria leonesa 15 años después en Albelda. Pero en fin, vamos a dejarlo como un milagrito que sí que ocurrió. Pasan 700 años. El corsario Francis Drake ataca La Coruña, amenazando la Catedral de Santiago, y el arzobispo oculta los restos del apóstol y muere en 1602 sin revelar el escondite. Y la cosa está escondida hasta 1879, en el que hacer unas obras en la catedral aparecen unos huesos que deciden que son los del apóstol Santiago. Ahora, tener en cuenta que en el siglo XIX la datación por carbono 14 no se conocía. Sería interesante que esa datación por carbono 14, para acabar de una vez con la polémica, se hiciera con los restos del apóstol, a ver si son del siglo I o son del siglo IV. ¿Y por qué digo del siglo IV? Pues porque hay alguien, y más de uno, y más de dos, que dicen que en esa tumba no está el apóstol, sino un obispo hereje que fue ajusticiado en el año 370, prisciliano. Aquí tenéis un esquema de lo que han sido la pérdida y los reencuentros de los restos. 771 años hasta que se descubre el sepulcro. 776 años con el sepulcro conocido. Llega el pirata, se esconde en los restos y 290 años hasta el siglo XIX que se vuelve a perder los restos. Y desde entonces 140 años hasta hoy. Guardar este gráfico en la memoria. Será luego interesante.
نشوفك بالنية وفي قلبي ما عندي حيلة نشوفك بالنية وفي قلبي ما عندي حيلة نصرف بالألف والمية لحساب ولكيلة ومقامك عالي يحلالي اللي ما في بالي يزهالي ندفع لك مالي بالمليح اللي ما تكفيني وتحاضيني يا سيد ربي الشمع ونبر وحاي الغالي Fijaos que parece que este centro religioso de Santiago fue de alguna forma una respuesta a lo que entonces tenía un gran prestigio, que era el Centro Musulmán de Córdoba. Hacía falta un centro cristiano que contraponer al Centro Musulmán de Córdoba. Por cierto, en los estados orientales, eran una serie de condados pequeñitos por esta zona, apareció por esa época otro centro, que luego veremos, Montserrat, que era de alguna forma un polo de atracción de estos condados catalanes. Vamos a ver, los caminos de Santiago, la península ibérica, son fundamentalmente tres aquí en la actualidad, aunque hay más caminos secundarios. Camino del Norte, el francés, que es el que hemos visto, y la Vía de la Plata. El Camino del Norte es un camino relativamente moderno, porque en la época medieval por ahí no había caminos y luego, sobre todo, había que atravesar una serie de ríos dependiendo de que hubiera algún marquero que quisiera pasar la ría después de cobrar sus buenos dineros. Y además la amenaza de los ataques vikingos. Por cierto, hay una cosa que al parecer también fue milagrosa en una antigua catedral, que era la primitiva de Mondoñedo, la catedral de San Martiño, en la que hubo una especie de milagro en la que un ataque de barcos vikingos se fue a pique mediante o como resultado de unas oraciones del obispo del lugar, que estaba ciego, guiado por un monaguillo. Se puso a la orilla del mar y por donde venían los barcos vikingos. Y cada vez que rezaba un Ave María, un Padre Nuestro, no se sabe muy bien qué, se hundía un barco. Y cuando yo no quedaba más que uno, digo, bueno, pues ahora déjale que vuelva a su tierra contando lo que ha pasado. Eso dicen allí por la zona de Mondoñedo. La Vía de la Plata, pues de plata nada. Decían los carros cargados de plata que venían de América, nada. Es un nombre árabe, Al-Balata, la empedrada, que lo llamaron los árabes. Aquí tenéis cómo se escribe en árabe, Al-Balata. O sea, pero nada que ver con el comercio de la plata. Es un camino que empezaba inicialmente en Mérida, subía hasta Astorga, en un recorrido más o menos paralelo a la frontera portuguesa actual. Después ese camino se prolongó hasta Sevilla y por el norte hasta Gijón. Y aquí tenéis otro milagrito, el de Santiago Matamoros, matando moros. Se le puede decir lo que decía don Juan Tenorio: los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Pero esta batalla nunca tuvo lugar. Ahora, esto es un tapiz que está en la Catedral de Santiago para celebrar ese acontecimiento que nunca ocurrió.
Este es el camino francés, digamos, de toda la vida. Con 2 entradas por Jaca y por Roncesvalles, hace este recorrido más o menos hasta llegar a Santiago. Es el camino francés que recorren desde se recorre desde la Edad Media. Y aquí hay una guía para los peregrinos, la Vía Láctea. Y ahora una cosa muy curiosa que he encontrado es que el nombre de la Vía Láctea, hay pueblos africanos que le llaman el espinazo de la noche. Y he encontrado un canto de judíos etíopes, etíopes, que lo vais a escuchar ahora. Una cosa interesante son las gemas del camino. Los peregrinos, cuando salían de su casa, se hacían con esta fea, rojiza, que es el jacinto de Compostela, que de alguna manera para protegerse de los riesgos del camino. Y fijaos qué cosa más curiosa, que por cábala el nombre de esta piedra es Leshem Shadeh Kohab, tiene el mismo valor 727 que Bebitajón, de modo seguro, porque era la piedra que los peregrinos cogían, mantenían hasta llegar a Santiago, para llegar allí de forma segura. Y cuando llegaban la cambiaban por azabache. Y el azabache, Shaharón, tiene el mismo valor que Nitzkut, eternidad, inmortalidad. Eso simboliza el nuevo estado espiritual del peregrino. Es un vacío. Se llega a Santiago. Entonces, en Santiago vamos a pararnos por unos momentos a ver la maravilla del Pórtico de la Gloria. Y acompañándolo, la música que han puesto un grupo moderno a una de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Deleitaos viendo esta maravilla.
Bonito, ¿verdad? Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Mirad, esto es lo que os comentaba acerca de Prisciliano. Por ejemplo, Fernández Sánchez Dragó apuesta por el obispo hereje Prisciliano como el inquilino de la tumba. Y algún amigo mío gallego me dice, por Roba Ginis, dice, sí, efectivamente, ese es Prisciliano. Dice, pero mejor nos callamos para no estropear el negocio. Y ahora vamos a fijarnos en esto porque empieza lo verdaderamente divertido. Hay peregrinos que después de Santiago hacen este recorrido, van hasta Nuya, se van bordeando la ría de Muros y Noya, Muros, hasta Finisterre, porque es el Jaime, final perdona un del momento, camino. Jaime. Retira un pelín el teléfono de la boca porque hace vibración y suena. Un pelín, ¿Así? a ver. ¿Así Prueba te otra vez. vale? Perfecto, sí, gracias. Vale, perfecto. Pues bien, es el camino hasta Finisterre. Entonces, pero resulta que Finisterre no es el punto más occidental de la península, lo es el Cabo de Roca, en Cascais. Y además, Finisterre no apunta al oeste, sino al sur. Fijaros la forma de la península de Finisterre. ¿Dónde apunta? Tal vez Ana Lillo, que la veo ahí, creo que tú viniste conmigo, estuvimos en aquel viaje que hicimos con Mario Sat. Sí, ¿Te y acuerdas? Daniel también, claro que me acuerdo. ¿Y te acuerdas cuando llegamos a este punto de aquí, lo que le pasó a una de las que iban en el viaje, que era de estas de jiji, juju, qué tontería? ¿Te acuerdas? No, la Pues yo tontería sí esa me no. acuerdo, ¿Qué cuando pasó? llegó aquí al Castro de Baroña, porque dijo aquí, es una tontería, no sé qué, yo lo conocía de antes. Y estando justo en la entrada, de pronto dijo, uy, ¿quién me ha tirado una piedra a la pierna? Nadie, estaba sola. Pero es que le había estallado de la energía que hay allí, le había estallado el gemelo de la pierna derecha. Ay, sí, ahora me acuerdo. ¿Te acuerdas Sí, de ella? sí, ¿Te ahora acuerdas sí. del detalle aquel? Sí. Tengo las Bien, fotos, te las tengo que mandar. sí, sí. Bueno, pues esto luego le costó 6 meses de rehabilitación y no Uf, quedó bien. menuda broma. Una broma, ¿verdad? Sí, Fijaos que aquí hay una pequeña península muy pequeñita, por aquí lo veis, en el mapa. Vamos a verlo en detalle. Esto es el Castro de Boroña. Luego lo veremos con otra perspectiva. Y ahora el secreto de los secretos. Resulta que Baroña es una expresión hebrea. Baroña, hijo de la fuerza de Dios o hijo primogénito de Dios. Porque allí efectivamente en el Castro de Baroña hay unas energías muy potentes. Y si vais allí, tened cuidado y entrad con muchísimo respeto y pidiendo permiso antes de entrar. Y si no lo hacéis y os veis algún disgusto, yo no me quiero hacer responsable de que os pase. La cuestión es, ¿hay otros topónimos de origen hebreo por esa zona? Vamos a ver unos cuantos topónimos. Pequeño ejemplo. Os diré de palabra alguno más. Me llegó este libro desde Argentina, escrito por el profesor Manuel de Pomar de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Este era hijo de asturiano y gallega y decidió venir a España para investigar los orígenes y las raíces de sus ancestros. Y escribió este libro, España del Rey David. Y lo que encontró, para su sorpresa, él pensaba que los orígenes eran celtas, y resultó que no. Descubrió que los orígenes son hebreos
y estableció lo que él llama la arqueología toponímica. Es decir, son topónimos que son muchas veces apenas de formación palabras hebreas. ¿Por qué? Si veis el libro de las Crónicas y el libro de los Reyes en la Biblia, veréis que los judíos, en el tiempo de Salomón, llegan a un acuerdo con el rey de Tiro para construir el templo y que traen minerales, especialmente oro, de Tarsis. La Biblia dice Tarsis. Para el pueblo de Israel, Tarsis era toda esta zona, en la parte occidental del Mediterráneo. Pero traían minerales de esta zona. Y especialmente hay una muy rica por aquí. Una por aquí, que son las médulas. Las médulas, hasta que los romanos lo agotaron, fueron una de las minas de oro más ricas que ha habido jamás. Se cuenta que en tiempos del emperador Adriano, bastante posterior, siglo II de nuestra era, había años que llegaban a sacar hasta 20 toneladas de oro. Y es una cantidad. Y entonces a los judíos y a los fenicios no les interesaba que viniera nadie a meter las narices en esta zona. Y entonces enviaron colonos para explotar las minas. Claro, los colonos pican en las minas, pero también comen, ¿no? Por lo tanto, hace falta agricultores y ganaderos para allá. Y además están en sitios, viven en sitios. Hacen falta albañiles y carpinteros que construyan las casas. Y hace falta maestros que mantengan la tradición, la enseñanza religiosa. Entonces, todo eso va a quedar reflejado en los topónimos de esa zona. Vamos a ver algunos ejemplos. Unos son hebreos y otros fenicios. Astar nos da Asturias, fenicio. Baab, puerta, esto es judío. Barcel, hierro, de Bárcena, donde hay hierro. Betamsus, aldea de caballos, Betanzos. Betsaida, aldea de pescadores, Sada. Fontibri, más al este, Fontibre, fuente de los hebreos, nacimiento del Ebro. Galet, monumento que pertenece a la presencia divina, los del Gale, los gallegos. Gal, terreno ondulado, Galicia. Gan, huerto, tierra. Ganibri, tierra verde de los hebreos, Cantabria. Lebaná, la Blanca, la Luna, comarca de Líbana. Naví, profeta, Navia. Paz, oro, Valle del Paz. Shemesh, Samos. Sol, Yarea, luna, Yera, Shira. Zajambres, Alices, oro. Taramón, este es fenicio, lugar de los fieles de Amón. Hay bastante más. Esto es, os lo enseño así, es un pequeño estudio que hice basándome en el libro de Manuel de Pomar y apoyándome en un mapa antiguo de carreteras de obras públicas. Os digo, por ejemplo, Abadín. Abadín en la provincia de Lugo es Abadín, padre de justicia. Por ejemplo, Baltar. Baltar es fenicio, lugar de los fieles de Marduk, de Baal. Por ejemplo, Bretonia, Breton ya,
pacto de la fuerza de Dios. Por ejemplo, la Cañiza, en Pontevedra. La Cañiza deriva en Knesset, asamblea, probablemente ahí es donde estaba el gobierno de ese imperio colonial. En fin, hay muchos topónimos, pero vamos a encontrar algo muy curioso después. Galet nos da Galicia, porque Galut, vocalizado así, significa destierro. Claro, esos colonos que iban voluntarios, entre comillas, desde Israel al noroeste español, iban por mandato del rey, tú y tú voluntarios, con toda tu familia y tus ganados. Curiosamente, en esa zona no se encuentran estas raíces topónimas, Najoset y Kesef, cobre y plata. ¿Por qué? Porque en esa zona no había ni cobre ni plata. Eso estaba en la zona del sur, en Tartessos. Y únicamente hay una localidad en Asturias, que podía tener alguna pequeña relación con Kesef, que también significa dinero. Por tanto, un lugar de intercambios comerciales. Luego hay costumbres y ritos en el Triángulo Mellero. Rito de fertilidad en la playa de la Lanzada. Decían que las mujeres que no podían quedarse embarazadas les dejaban, en los meses que no tienen R, se dejaban mojar por 7 olas en la playa de la Lanzada hasta quedar embarazada. Yo se me ocurrió preguntar, digo, ¿y si yo me meto y me vienen las 9 olas o 7 olas, me quedo yo embarazado? No me contestaron. Hizo el lustral de purificación junto a los muertos. Las bodas entre los vaqueros de alzada asturianos. Es un ritual idéntico al judío. Y luego después hay una iglesia, la iglesia de San Francisco en Betanzos, que es muy curiosa. Allí está el cenotafio de Fernán Pérez de Andrada, apoyado sobre las esculturas de un oso y un cerdo. ¿Por qué un cerdo? Vamos a ver, este cenotafio. Que me ha dicho Chema. Por favor, Elena, su micrófono. No vas a hacer ninguna foto tú con el móvil. Cenotafio. Con el Cenotafio es hoy ha sido. Mira, Perdón. ¿quieres? Es el vídeo de Jaime Villarrubia. Luego ya después. Hola. Sí, vamos a ver. El cenotafio es esta cosa que aparece aquí, que es una escultura elevada en alto, una sepultura elevada en alto. Ahí se supone que está enterrado Fernán Pérez de Andrade, Obó. ¿Por qué le llaman Obó? En gallego, el bueno. Este Pérez de Andrade murió soltero y sin descendencia, pero sus sobrinos fueron los que heredaron sus pertenencias. Mientras Fernández Pérez de Andrade vivió, ayudó mucho a la gente de la zona, construyó iglesias, conventos. Luego llegaron sus sobrinos o sus parientes y fueron, según parece, una panda de piratas y cuadreros. Y se dedicaron a robar todo lo que pudieron. Y estuvieron robando hasta que en tiempo de Isabel la Católica cortaron unas cuantas cabezas y se acabó el problema. Vamos a ver ese cenotafio desde arriba. A ver qué os parece. Fijaos lo que tiene en la espada. ¿Eso qué es? La estrella de David. En el cenotafio está marcado ahí en rojo, ¿lo veis? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué el cerdo? ¿Por qué el cerdo? Vamos a ver, en la iglesia de San Francisco en Betanzos, vamos a escuchar este pequeño canto, que es de judíos tunecinos, pero lo cantan en árabe.
Fijaos, en la iglesia de San Francisco, encima, en el tejado, hay una cruz encima de un cerdo, porque a los judíos conversos en la Edad Media y los siglos XVI y XVII se les llamó marranos. Y tenéis ahí a la derecha, arriba, el escudo de los Andrade apoyado precisamente en un cerdo. Por eso mismo. Y ahora vamos a hacer un poco de historia reciente. Los que habéis nacido después de 1960 en España o me escucháis desde otros países, tal vez no sepáis o no recordéis que en España hubo una guerra civil entre 1936 y 1939. Como consecuencia de esa guerra civil, se estableció en España una dictadura que la estuvo dirigida por el general Francisco Franco Bahamonde hasta su muerte en 1975. Este general, aparte de ser un dictador, una cosa curiosa, escribió una novela para exaltar los valores del bando vencedor. Y sobre esa novela también se creó un guión para una película que se llamó Raza. Consiguió, naturalmente, que el gobierno declarara esa película de interés nacional. Y desde entonces así sigue. Y el dictador no firmó con su nombre. Firmó como Jaime de Andrade. Es decir, tomó el apellido de este escudo. Y luego, como jefe de Estado, igual que los jefes de Estado de cualquier país, usó un banderín o guión que cuando iba a un acto oficial lo llevaba su guardia personal, a caballo, por ejemplo, o como banderín en el coche. Vamos a ver ese banderín y ese guión. Aquí lo tenéis. Está basado precisamente en el escudo de los Andrade, con los añadidos de 2 columnas del escudo de España. Pero este es el guión que usaba Franco cuando iba a actos oficiales. Además, él adoptó este seudónimo Jaime de Andrade porque el nombre de Jaime, que es el Jaume catalán, es también el James inglés, el Jacques francés y el Jacob judío, hebreo. Y el Santiago es Jacob. Entonces, llamarse Jaime es de alguna manera asumir también el hecho del Camino de Santiago. Y además hay otra cosa. El segundo apellido del dictador, Bahamonde, esto corresponde a una pequeña localidad al noroeste de Lugo. Es una localidad de la que sale una ruta que llega hasta el mar, hasta la ría de Foz. Bahamonde podía ser de origen judío porque podía derivar de Bamonat, entrada a lo lejano, a lo profundo. Bahamonde está situada a unos 400 metros sobre el nivel del mar y está rodeado de colinas que superan los 500. Pero desde ahí la carretera, con algunos altibajos, llega hasta el nivel del mar. Entrada a lo lejano. Y lo tenéis aquí, Bamonat. Se decía, por lo bajito, porque eso en la época de dictadura estaba mal visto, que podía tener el dictador ascendencia judía, y esto parece demostrarlo. En fin, ahí queda para la historia, no vamos a juzgarlo, sino simplemente para que lo sepáis. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. La alianza entre Salomón y Hiram, rey fenicio de Tiro, el libro segundo de Crónicas. Imperio colonial judío-fenicio en el noroeste de España para explotar minas de hierro y oro. Por cierto, dice Manuel de Pomar que también podían estar explotando un mineral
que está algo más al sur, el de las provincias de Zamora y Salamanca, que es el wolframio. Pero yo dudo que eso sea cierto porque aunque el wolframio tiene la capacidad de endurecer enormemente el hierro, tiene un punto de fusión muy alto. Y yo no sé si los judíos tenían la tecnología para conseguir esa temperatura tan alta. Sí conseguían, tenían objetos de bronce en el templo, nos lo cuenta la Biblia. Entonces, como por esa zona apenas hay estaño, el estaño venía de las islas Casitérides, al extremo de Britania, frente a la península de Cornualles. De ahí viene el mineral casiterita, que es un derivado del estaño. Otro hecho a considerar es que Ezequías, rey de Judá, ordenó destruir la serpiente de bronce que hizo Moisés. Esto más o menos coincide en cuanto a fecha con dos cosas, con la desaparición del reino del norte y con la desaparición de Tartesos. Se funda Cartago, también un hecho a considerar. Los celtos en España, que entran a partir del año 600. Final de Tartesos, culto celta a las cabezas cortadas. Santiago, uno de los apóstoles que murió decapitado. Bien. Vamos a verlo en un esquema temporal. Aquí hay dos cuadritos que están uno bordeado con azul celeste, que es este, y otro bordeado con verde claro, que es este. El superior tenemos los reinados de David y Salomón. A la muerte de Salomón se divide el reino entre el norte 10 tribus, el sur 2 tribus. Aquí termina el reino de Israel cuando lo conquistan los asirios y aquí termina el reino de Judá. Y en este momento es cuando Ezequías más o menos ordena destruir la serpiente de bronce, la que había construido Moisés. Los celtas entran en Europa hacia el 600 antes de Cristo y se encuentran curiosamente con unos pueblos que son los celtas sepes o serpes, con su tótem la serpiente, que están aquí desde mucho antes. Vamos a ver. Unos celtas que están aquí antes de los celtas. No tiene sentido. Estos no eran, los celtas sepe no eran celtas sepe, eran muy probablemente judíos fenicios. Y yo sospecho que son los mismos. Estos y estos son los mismos. Y tartesos, que vivían del comercio con Israel, Israel desaparece y Judá se queda sin salida al mar, como veremos ahora. Y entonces Tartesos desaparece también. Aquí tenéis cómo quedó el reino de Salomón después de la división. Todo esto era el reino de Israel y esto perfilado en rojo, el reino de Judá. Aquí 10 tribus y aquí 2. Y esta es la ruta que seguían los fenicios. Tenían una base en Túnez, en Cartago, eran los cartagineses, otra en Cádiz, Gades, hasta llegar al Triángulo Minero. Lo vemos ahora, vienen por aquí, una pequeña base en Málaga, Malaca, y Tartesos, que es todo esto perfilado en verde, es empujado por los del norte y los del sur hacia la meseta, son los íberos. Así que esto es tal como se ve. Vamos a ver entonces lo que es el camino de Santiago para el hombre de hoy. Vamos, como ya tenemos la base del judaísmo, vamos a utilizar los medios judíos de la Cábala. Temurá, permutación de letras, gematria, valor numérico de las letras y las palabras, y notaricón, las letras como ideogramas. Vamos a ver qué nos dice todo esto. Entonces, los nombres y los lugares más significativos del camino, los territorios que atraviesan, los vamos a ir traduciendo al hebreo. Muchos de ellos son ya palabras hebreas, sin apenas deformación. Primero, la guía, la Vía Láctea. Tienes 3 nombres.
Shvila Halab nos da la palabra por valor numérico Isuf, brujería, hechicería, origen druídico, probablemente celta del camino. Netip al-Halab, talón, paso y haya. Camino que se recorre a pie y algo relacionado con el conocimiento secreto de las tradiciones celtas. Y Nahar Dinur, de Daniel 7:10, validación de apto para comer, es ser, viene de ahí la palabra kosher, emir, unir, y Afenefe es bondadoso de corazón, y Yahvé, Zabaot, eterno de las huestes. Es una transmutación que se produce en el alma del peregrino, muere el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Los peregrinos orientales en la India van buscando el recorrido del Ganges, desde la desembocadura hasta el nacimiento, buscando el origen. Entonces son un origen, la luz y la vida. Pero curiosamente, el camino de Santiago busca lo contrario. Va hacia el oeste, al reino de los muertos. El oeste está por allá, el reino de los muertos está por aquí. Ahora, camino de Santiago. Valor numérico 411. Derecha Jacob. Tohu, caos, laberinto. Es una palabra que aparece en Génesis 1:2. La tierra era caos y vacío. Y cuando el peregrino no podía recorrer ese laberinto interno, recorría, por ejemplo, el laberinto de la Catedral de Chartres, en Francia. Curiosamente, no sé si lo visteis antes, pero lo tengo aquí detrás de mi butaca, pero lo vais a ver ahora una foto de cerca. Esto es un petroglifo gallego, lo encontraréis en bastantes sitios. Veis una espiral con entrada y aparece en dos zonas, la de Sartanya, Queiruga, y son nombres hebreos. Sartanya, el signo de Cáncer, y Queiruga, muralla circular. Y esto lo tengo colgado ahí detrás. Esto es una cosa que llaman el trampayán, cerámica de Sargadelos. Una cosa, me gusta tenerlo, me parece muy bonito. Y tengo uno pequeñito colgado del retrovisor del coche. Dicen que protege en los viajes. Hay otra forma de traducir el hebreo Camino de Santiago. Fijaos que es como antes, pero suprimiendo la letra Hei. Y entonces, si suprimimos esta letra, que significa espíritu, encontramos corrompido, brujería, ignorante, negociar, comercial. El camino recorrido por quien está tratando de hacer negocio con él. Esto es la vivencia del propio caos. Esto es un tarot que ha dibujado una antigua alumna mía que dibuja muy bien. Fue diseñadora de modas. Y es que hizo un tarot que son los arcanos mayores solamente. Esto es el arcano del colgado. Y aquí el diablo y el ermitaño. Y decimos que el camino saca de cada peregrino lo peor y lo mejor de su ser. ¿Por qué? Fijaos en esto. Aquí vamos a hacer un poquito de cábala. España es Sefarat en hebreo. Las 4 letras de esta palabra las ordenamos de otra manera y tenemos Pardes, paraíso. Pero si quitamos la última letra, la Samaj, que es esta, que significa lo secreto, queda la palabra Perak, fragmentar, dividir, separar. Y para enterar de lo que es esto traducido al griego nos da diabolé, lo diabólico. Por eso es lo mejor y lo peor. Hay que tener en cuenta lo secreto. Y vamos a ver si encontramos unas cuantas cosas secretas que son muy interesantes. Es un camino, un recorrido por la oscuridad para llegar a la luz.
Llegamos a la proximidad de Santiago, el Monte del Gozo. Amat Havillán, instrumento de medida. Olam, tumba, sepulcro. Está muriendo el hombre viejo, plegaria. Hijo de Sión. Tu intervención judía en la génesis de la tradición. Una pregunta que yo me hago y que la planteo ahí. Compostela, Aster, la división celular. Principio del nacimiento del hombre nuevo. Campo de la estrella, fijaros lo que nos dice. Primer, pisar como las uvas en el lagar. Yom Kippur, el día del perdón. Azabache negro. Nesúa casada, desposada. Nebronim, neuronas, efectos sobre ellas de la peregrinación. Y la tumba del apóstol, ya hay que sumar, el vino de los justos en el reino del Mesías. Y el libro de la formación. Entonces, vamos a ver si nos vamos un poquito más allá. Salimos de Santiago y vamos recorriendo en dirección a Loya una serie de localidades. Bertamirans, Ames, Almas, Nesamot, Ensoñación, Sueño. Aquí están todavía en el nombre nuevo sin tomar la conciencia fetal. Los Ángeles, primera puerta. Los ángeles están ahí controlando la gestación. Urdildi, iluminación del niño. O sea, empieza a entrar la conciencia fetal. Y aquí, principio del parto, día de Año Nuevo, Rotenhuson, y llegamos a Noya. Noya, que está, es algo como que tenemos que recordar quiénes somos realmente. Noya simboliza la rotura de aguas, como veis está al fondo de la ría. Esto nos da maduro, el que va a nacer alcanza su madurez, olvido, al nacer el peregrino olvida si no recorrió correctamente el camino, vestidura, el cuerpo lo es del alma, encomendar, encargar, cumplir el encargo y cumplir el ticún. ¿Sabéis lo que es el ticún? Hemos hablado de eso. ¿Os suena? La misión sagrada que todos tenemos al nacer. En el cementerio de Noya podéis encontrar, por ejemplo, una serie de lápidas, y entre ellas esta, que es la runa Teiwaz, vikinga. Muestra el sepulcro de un gran guerrero. Es la runa de la iniciación. Y más allá de Noya, seguimos hasta el castro de Baña Miñortos, o Miñorto, mi nacimiento. Rejáis Dios viviente, luz, claridad. Portosín, puerto de la espiga, se alcanza la madurez. Portosón, el niño nacido, y es el primer llanto. Y llegamos al castro de Baroña. El castro de Baroña es otra vista de lo que vimos antes, pero os quiero llamar la atención sobre una zona que hay aquí. Es concretamente esto. Aquí. No sé si lo veis, una cosa lisa. ¿La veis bien? Una pequeña piedra lisa. Esta, ahí fue donde se le partió el gemelo de la pierna derecha a aquella chica que iba en aquel viaje con Mario Sanz. Hay que ponerse en esa piedra con muchísimo respeto, pedir permiso para entrar, porque hay unas energías muy potentes y no hay que tomárselas a broma. Si dais la vuelta al mapa, ponéis el norte hacia abajo, fijaos lo que esto nos dice. El faro de Corrubedo sería el pubis. Por aquí estaría Juno, la diosa romana y protectora de nacimientos y partos. Labios menores y mayores de la vulva, portosín y portodosón. Clítoris, castro de Baroña.
Imen, Punta Carreiro. Vagina, Ría de Muros y Noya. Útero, Santiago de Compostela. Esto realmente es un proceso alquímico de transmutación interior. O sea, da igual lo que creáis, da igual si hubo o no milagros. Incluso los milagros pueden hasta estorbar. Lo que digo es que esto es un proceso que afecta profundamente a quien hace el camino. Obra al negro, Nigredo, te revuelve por dentro todo lo que llevas, todo lo antiguo te lo saca. Obra al blanco, purificación. Obra al rojo, Rubedo, la noche en vela en el Castro de Baroña. Y ahí es donde está el asunto. Y también es una clave importante. Vamos a ver. Os dije antes que al tiempo que nace el Camino de Santiago, nace también, por esa época, un santuario en la zona de Cataluña, Montserrat. Y tanto Montserrat como Córdoba como Santiago tuvieron unas connotaciones políticas. Interesaba contrarrestar la influencia musulmana de Córdoba. Estos son dos centros espirituales cristiano y musulmán, Montserrat y Córdoba. Y esto nos forma un triángulo en la península ibérica. Baroña, vamos a decirlo que esto es judío, Montserrat cristiano y Córdoba musulmán. ¿Qué nos dice este triángulo? Si os fijáis en el triángulo, tiene los tres ángulos y los tres vértices desiguales. Es un triángulo que se llama escaleno. Estos triángulos tienen una serie de connotaciones que vamos a ver ahora. ¿Por qué relacionamos Santiago y Córdoba? Mirad, es muy claro. Durante sus campañas, Almanzor llegó a Santiago, tomó las campanas de la catedral y las trasladó hasta Córdoba para hacer el servicio de lámparas en la mezquita. Y en 1236, Fernando III conquista Córdoba y hace devolver las campanas a Santiago, haciéndoles llevar por prisioneros musulmanes. Por tanto, hay una relación entre ambos. Cualquier triángulo de este tipo tiene 5 centros. C1, las alturas, que son las perpendiculares desde un vértice al lado opuesto. Y centro, bisectrices, el C2, es este, la derecha vela. Es separar cada ángulo por la mitad. C3, baricentro, la montaña Cabeza de Hierro, esta está frente a mi casa, la veo por ahí. Estas son las medianas, que es la línea que va desde cada vértice al centro del lado opuesto. C4, geocentro, coordenadas, son el promedio de coordenadas geográficas norte-este en el 4, Becerril de la Sierra. Y finalmente 5 centro, que lo que nos da son las perpendiculares al centro de cada lado. Y son las únicas líneas que no pasan por los vértices. Y luego, con un compás, triangulando, nos dan una serie de localidades que tienen unas características muy peculiares. Entonces, Betanzos, Monte de Santa Tecla, Peñasanta, Valvanera, Zaragoza, Nuria, Gerona, Peñíscola, Ibiza, Mulhacén, Almonte, Guadalupe, Valdepeñas, Colmenar de Oreja, Fuente García. Entonces, estos son los 5 centros del triángulo. Y veremos que este es lo que nos da la clave. Aquí. Ahora lo veremos. Los lugares pueden ser algunos de estos.
cogí algunas fotos de todos ellos. Entonces, estos puntos, fijaros que tienen 5 cosas comunes. O bien son cumbres montañosas, o son lugares de rica tradición hebrea, historia relacionada con la heterodoxia, centros productores de vino o santuarios de devoción mariana. El vino, ¿qué nos da? La palabra yaín, vino, lo podemos leer como percepción y Dios, percepción de Dios. Algunos lo perciben demasiado. Noche, oscuridad, florecimiento, circuncidar, secreto, sar, atreverse, marcha, caminata. Montaña, símbolo de elevación. Heterodoxia. Aquí he puesto la imagen de este caballero, Tzadkai, que esto tiene una historia muy curiosa. Este se autoproclamó Mesías, este era judío, y decidió que tenía muchos seguidores y le decían, el Mesías Tzadkai. Entonces decidió que iba a ir a convertir al sultán otomano. Entonces se presentó en la corte y dijo, vengo a que te conviertas al judaísmo. Y dijo, a ver, pues cuéntame lo que me quieres decir. Entonces este hombre soltó su speech, el sultán escuchó con mucha atención y dice, muy interesante. Pues mira, yo te voy a dar a elegir y tú decides. O te conviertes al Islam o ahí al lado, te está esperando el verdugo con un hacha para cortarte la cabeza. Elige. Entonces dijo el Islam y el Islam. Entonces tus seguidores se sintieron muy defraudados. La heterodoxia. A veces pasan estas cosas. Las huellas judías. Aquí tenemos algunas cosas que también nos dicen algo, nos dan una pista por esta dirección. Y santuarios marianos igualmente. Puede ser un recuerdo de la Atlántida y la clave oculta. Aquí es donde está la madre del cordero, por decirlo así. Primero, Pinilla Trasmonte, que es un pueblo de la España vaciada. Allí no hay casi nadie, está medio abandonado. Está a la misma distancia de Baroña, de Montserrat y de Córdoba. Recuerdo que el día que fui a Pinilla Trasmonte a hacer las fotos, hacía un frío que pelaba y estaban todas las casas, se veían cerradas. Y únicamente llegó una furgoneta a repartir el pan y salieron 2 mujeres mayores a recogerlo. Y fueron todos los habitantes de Pinilla Trasmonte que vi. Pero en fin, es la España vaciada. Esta es la iglesia, es una iglesia románica con un pórtico de estilo barroco. ¿Qué es esto? Un pueblo como tanto de Castilla. Esta es la portada, el pórtico. Y aquí se ve mal en la foto porque tenía el sol, le daba de frente y no podía esperar a que se pusiera de otra forma porque me estaba quedando tieso de frío. Pero esas son la fecha en que se construyó esta portada, 1730. ¿Quién nos dice esa fecha? Es el primero de la serie final, los últimos 22 papas, de la profecía de San Malaquías sobre los papas. Y eso está íntimamente relacionado con el fenómeno de la esquina del tiempo. Y ahora veremos lo que es esto.
Esto es la historia, la esquina del tiempo. La historia está retrocediendo a gran velocidad desde 1891. O sea, todos los acontecimientos que habían ocurrido hasta el 14 de febrero de ese año empiezan a recorrerse en orden inverso y a gran velocidad. Se multiplica su velocidad por 14,38. De tal manera que con una simple regla de 3 podemos calcular los acontecimientos que están ocurriendo ahora con qué se relacionan del pasado. Pues bien, hay acontecimientos, por ejemplo, que no tienen conexión directa, pero sí la tienen indirecta y muy estrecha. Y os pongo un ejemplo, aunque en su momento, cuando tratemos de este tema de la esquina del tiempo, esto requerirá una sesión especial, pues ya os lo contaré. Quizá recordéis que a primeros de junio de 2014 el rey Juan Carlos I abdicó. Muy bien. ¿En qué circunstancias? Acababa de hacer un viaje por los países de Oriente Medio. Allí enfermó. Y a la vuelta fue cuando abdicó. Aplicando la formulita en cuestión, nos encontramos con el emperador Trajano. El rey Juan Carlos ha sido un rey de España nacido en Roma. El emperador Trajano era un emperador romano nacido en España. El emperador Trajano emprendió una campaña por los países de Oriente Medio, durante los cuales enfermó y murió. Juan Carlos no murió, pero políticamente sí, porque él abdicó. Entonces, a mí se me ocurrió plantear lo siguiente. El enlace que liga la muerte de Trajano con la abdicación de Juan Carlos I es un enlace relativista o cuántico. ¿Qué os parece? Creo que cuántico, ¿no? No sé, compartan por el chat, por favor. Sí, vamos a ver. ¿Cómo? ¿Podéis repetir la pregunta, por favor, otra vez? Puedo repetir la pregunta. La relación que hay entre la muerte de Trajano y la abdicación de Juan Carlos I establece un enlace, y lo que pregunto ¿es un enlace relativista o un enlace cuántico? ¿Cuántico? Explico. Vamos a ver. Durante los años transcurridos del año 117, en que muere Trajano, hasta el 2014, durante ese tiempo, el Sol, en su órbita alrededor del agujero negro del centro de la galaxia, hace un recorrido determinado. El Sol está a 30.000 años luz del centro, del agujero negro del centro, y tarda 225 millones de años en dar una vuelta completa a la Vía Láctea. Por tanto, podemos saber cuál es su velocidad media y, por tanto, podemos saber cuánto recorre desde un momento hasta el otro. Si eso que ha recorrido lo aplicamos la velocidad de la luz, que es el máximo según la relatividad que se puede alcanzar, Juan Carlos I no tendría que haber abdicado en junio de 2014, sino en diciembre de 2015. Porque es el tiempo que tardaría la información en recorrer todo ese espacio de tiempo. Pero como fue instantáneo, está claro que el enlace es cuántico. Y eso, además, cualquiera que sea la separación entre mundo antiguo y mundo moderno, siempre está siendo instantáneo. Además, hemos visto que el desarrollo socioeconómico de Occidente y la historia de España
desde 1364 confirman este retroceso. Y la historia del papado, desde 1730, sigue el mismo orden y la misma simbología que el juego del tarot. Aunque eso sí, es el tarot según no el de Marsella, sino el tarot reader, el que intercambia las cartas de la fuerza y la justicia. Y entonces sale clavadito. Eso ya en su momento, cuando nos toque hablar de eso, ya lo veremos con todo detalle. Entonces, había que buscar esto y comprobarlo de alguna manera. Hay un programa informático que desarrollaron primero matemáticos israelíes y después los han aplicado a España matemáticos e ingenieros informáticos españoles, que permite encontrar relaciones dentro del texto de la Torá. Es decir, los mismos 5 primeros libros de la Biblia en su texto hebreo. Vamos a ver algunos ejemplos. Este programa se llama Código B. Lo entregó en un disquete la revista Más Allá, creo que recordar, en el año 2007, 2004 o 2007, no recuerdo. Y ahora ha salido recientemente un libro que incorpora el disquete explicando lo que es el programa. Es un libro barato, pequeño, si os interesa y tenéis interés por eso, pues lo podéis encontrar en cualquier librería de estas. Entonces, lo que me he puesto a buscar son las relaciones entre los 3 vértices y sus aspectos. Primero, lo que he hecho ha sido preparar la búsqueda. Baroña es un hebreo directo, Baroña. Montserrat, en catalán es Montserrat, castellano Monte Serrado. Al hebreo, al traducirlo, Har Masurí. Córdoba, en árabe Cúrtuba, y entonces lo que hacemos es transcribir al hebreo el nombre árabe. Camino de Santiago, en su aspecto interno, porque tiene aquí la Hei, que significa espíritu, Derech HaYaakov. Y esquina del tiempo, Pinah Hazman, traducción del español al hebreo. Pues bien, voy a poner solo un par de pantallas para no hacerlo demasiado pesado. Ya tendremos ocasión de verlo con mucha más atención. Camino de Santiago en su aspecto interno se relaciona con Córdoba. Fijaos esto, la probabilidad de azar. ¿Esto qué significa esa probabilidad de azar? Que hay una probabilidad de 1 dividido entre más de 1,5 millones de probabilidades de que esta coincidencia sea casual. O sea, prácticamente 0. Por tanto, cuanto menor es la probabilidad, mayor es la fiabilidad, es inverso. Por tanto, fiabilidad muy alta. Y ahora, Santiago es aspecto externo, relacionado con la esquina del tiempo. Es Derech HaYaakov, camino de Santiago, Derech Jacob, esto sin la Hei, por Pinah Hazman. Fiabilidad 1 en casi 500.000. Esto es un resumen de algunas correspondencias que he hallado con estas búsquedas. Córdoba, Baroña. Fiabilidad alta. Córdoba, Montserrat, muy alta. Córdoba, esquina del tiempo, alta. Córdoba, Camino de Santiago, muy alta en su aspecto interno. Baroña con Montserrat, alta. Camino de Santiago con esquina del tiempo, alta. Baroña con esquina del tiempo, alta. Como veis, todo está muy relacionado y no hay posibilidad de echarlo para atrás. Entonces, Compostela, Sadea Kohab, Campo de la Estrella, presenta correspondencias con Baroña, fiabilidad alta, al borde de muy alta,
Campo de la Estrella con Camino de Santiago, también muy próximo a uno en Tremillón. Aspecto externo del camino. Aquí he puesto una música de Soleares a guitarra, que hace bonito, aunque dure unos segundos solo. He usado los diferentes colores para transcribir del árabe al hebreo. Kur significa hacer aflorar un manantial. Tov es bueno, hermoso. Y la Hei significa espíritu. Hacer un manantial espiritual bueno y hermoso. Muy bien. Ahí tenemos una de las claves. Entonces, la hipótesis es que estos 1000 años que están a punto de cumplirse son una vía de preparación estética para un mundo que nace. Tenemos además dos referencias, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo, Salmo 94 y segunda epístola de Pedro 3. 1000 años como un día o un siglo como una noche. Y es la preparación para el estado mesiánico. Mesías, nombre de vida y realidad en el cerebro. O sea, fuera ilusiones, fuera milagritos, fuera tonterías, fuera dejar de mirarnos al ombligo. Y dos frases. Te cuenta el Berry. El mundo no puede descubrirse recorriendo kilómetros, sin importar cuántos, sino a través de un viaje espiritual, sin viajes, sin distancias, arduo y jubiloso, peregrinaje que nos guiará hasta la tierra que reposa bajo nuestros pies y nos enseña a estar en el hogar. Y otra de Jung. En mi caso, la razón del peregrino consistió en haber tenido que bajar 1000 escaleras hasta que mi mano pudo alcanzar el pequeño trozo de tierra que soy. Y para terminar esto. Este Kino era genial. Sí. Ahí tenéis un... Pues Jaime, gracias, es preciosa la exposición, muy bonita y mucho que reflexionar. Y como yo creo que estamos todos en el camino de Santiago, si no, no estaríamos aquí, ¿nos da tiempo para hacer preguntas? Por mí sí. Vale, pues si os parece bien, para no estar pisando unos a otros, la ponemos en el chat y yo te voy leyendo. ¿Te parece, Jaime? Vale, sí. Quería hacer una consultita Mira, muy breve. Únicamente estos son los trabajos de música que habéis oído, como tendréis en la grabación, pues ya los repasáis. Debo decir que en nuestras filas y oyéndonos ahora mismo hay un gran estudioso del código B de la Biblia, Guillermo, que estará por ahí, no sé dónde le veo, no sé por dónde anda. Manifiéstate, Guillermo. No sé dónde está. Pero Guillermo hace el código binario, no el B exactamente. Pero él empezó por el código B también. Bueno, entonces hacemos eso, por favor. Hagan las preguntas por el chat. Tenía una consultilla. Vale, venga, hazla. Mira, Jaime, tú decías o hiciste un paralelismo con un viaje que se hacía de un peregrinaje a través de un río que iban desde la desembocadura hasta el origen del río, ¿no? Mientras que el camino de Santiago era la inversa. Perdona un momento, pero no te entiendo bien. Que en la exposición que hiciste me pareció ver como que decías que hiciste un paralelismo con el peregrinaje de no sé qué cultura era, que iba desde la falda del río hasta el origen del río. Mientras que en el Camino de Santiago era como a la inversa.
Más que buscar el origen, es buscar el reino de los muertos, porque es el nacimiento del hombre nuevo, para lo cual tiene que morir el hombre viejo. Sí, pero Por es eso que, es la dirección hacia el oeste, que es el reino de los muertos. pero lo que yo interpreto es que el Camino de Santiago no es solamente un camino de ida, sino es un camino de ida y de vuelta, Bueno, sí, también. ambos, con lo Ah, cual efectivamente llegas a morir donde llegas a Santiago y renace el ser nuevo que vuelve a casa distinto. Entonces, para mí, el Camino de Santiago es un doble camino, no es solamente la ida, sino es la ida y la vuelta, todo ello. sí, pero te quiero hacer una observación acerca de eso. El que vuelve ya no es el mismo que el que fue, Precisamente, es otro. claro. Entonces, por tanto, la vuelta es ilusoria, porque el que vuelve es otro completamente distinto. Jaime, nos preguntan, Maika, pero no entiendo muy bien la pregunta porque a lo mejor fue hecha mientras estabas hablando. Dice Maika, Jaime, ¿eso afecta algo a la actualidad? Maika, si quieres levantar tu micro. Sí, estaba relacionado con lo que has estado comentando de la abdicación de Juan Carlos I. Sí, eso, Pero luego lo ha aclarado muy bien, ¿eh? Creo que sí, pero si eso no te importa, esos temas los veremos en su momento eso es. cuando tratemos de la esquina del tiempo. Muy bien. Esto simplemente lo he citado de pasada. O sea, yo tengo una pregunta que casi prefiero hacerla. aunque yo sé que es un tema que escuece mucho, yo os pido que no os mordáis las uñas de impaciencia, que luego quedan muy feas. No, Bueno, pues, solamente que había algo que no había comprendido, pero luego lo has explicado muy bien y he llegado a comprender algo. Pero vale, yo pues, tengo una pregunta para ti, Jaime, que casi prefiero hacértela así, ¿no? Yo soy como dice Jaime Buiga, ¿no? Yo soy una talibana del Camino de Santiago. Muero por el Camino de Santiago. Llevo 10 años ya sin hacerlo, pero para mí hay una cosa que creo que está un poco relacionado con lo que ha dicho la chica esta anterior, ¿no? Con lo de hacer el camino y luego volver. Pero cuando haces el Camino de Santiago, sobre todo si lo haces sola, hay una cosa muy interesante que es lo que ocurre entre lo que ocurre entre cuando partes y llegas. claro, eso Esa es experiencia es única. la Porque fase de cuando Nigredo. vas haciendo el camino, claro, cuando vas haciendo el Camino de Santiago, vas viendo todo lo que ocurre, se coordina el corazón con los pasos, ahí hay una sacralidad tan grande, tremenda. Y luego a la vuelta experimentas igual, pero, o sea, sigues experimentando, pero ya es de otra forma, ya no es solamente llegar a casa, sino volver por donde has pisado otra vez, ¿no? Esa experiencia. ¿Tú qué nos dirías de eso que ocurre entre que es como la vida, no es nacer y morir, sino lo que ocurre entre que nacemos y morimos? Claro, Es el claro, símil en el Camino de claro, Santiago. ¿Qué nos ahí está. dices de eso, Jaime? Ahí está. Es que, de hecho, se dice a veces que el que vuelve tendría que volver por Oviedo para pasar por la Catedral de Salvador. Porque dice, el que va a Santiago ve al apóstol y no ve a su Señor. Dice ese dicho. Pero realmente vuelvas por Oviedo, o vuelvas por otro lado, o vuelvas en bicicleta, o a pie, o a caballo, o a gatas, eres otro. Porque en ti se ha producido una transformación y el peregrino que salió de su casa ya no es el mismo que vuelve a su casa. Vuelve de alguna manera transformado, convertido. Es una esencia. Por eso digo que es que no importa si en Santiago está enterrado Santiago, Prisciliano, el lucero del alba o el gato de Gengis Khan. No importa. Lo que importa es el camino. Porque una vez que haces el camino, es la obra de Nigredo, la obra alquímica de Nigredo, cuando vuelves y ya ha producido la transformación. Claro. Así es.
Jaime nos pregunta, Mariam, ¿estamos repitiendo entonces todos los hechos trascendentales de la historia con diferentes personajes? Sí, sí, incluso en algunos casos, hoy siento que no esté Pilar, pero mi hija ha tenido que irse a un duelo. Un entierro, Ujú. y me ha llamado diciendo que no podía venir. Pero ella fue la que me puso sobre la pista de que esto afecta también a nivel personal si de alguna manera has hecho algo, digamos, de cierta trascendencia en tu vida. En ese caso sí. Entonces, yo puedo decir, en mi caso personal, puedo citar algunos temas que no sé si son importantes o no. Vamos a ver. Yo me dio por estudiar árabe en el año 1986. Y eso fue porque un día pasando por la Cuesta Moyano en Madrid, donde hay una serie de casetas con libros de viejo, vi un libro que era curso de árabe, escrito por un tal Ahmed Haikal. Entonces lo compré y me iba a ir de vacaciones. Digo, mira, pues tengo ocasión de ver qué es esto. Y resultó que este Ahmed Haikal había sido director del Instituto Egipcio de Cultura Islámica de Madrid. Y por ese libro me enteré de que en ese instituto egipcio dan cursos de árabe. Total, estuve 2 años haciendo allí el curso este, y después, por la esquina del tiempo, descubrí que cuando los árabes adoptaron el alfabeto actual, que para ellos es el moderno, coincide por la esquina del tiempo con el momento en que yo empiezo a estudiar árabe. Eso es lo primero. Luego, lo segundo es que escribí una serie de cuentos cortos, y uno de ellos es El gusano que no sabía gusanear. Era un gusano que gusaneaba muy mal y se sentía muy frustrado por eso, hasta que finalmente, desesperado, hizo un nudo con la cola y se ahorcó. Y es que no se había dado cuenta que no era un gusano, sino que era una boa constrictor, pero el poder le había engañado. Bueno, entonces, ese cuento, yo le puse al protagonista el nombre de Hanak Mate, que significa boa equivocada. Y resulta que ese nombre de Hanak Mate sale con el programa Código B y sale perfecto. Después, otro aspecto, pues eso lo descubrió mi hija. Cuando yo me puse cuando mi fecha de nacimiento, el diciembre de 1935, coincide con la aparición del Zohar, también por la esquina del tiempo. Bueno, pues será verdad, no será verdad, pero yo tengo 3, 4, 5 coincidencias de esas, y a mí me ha dado una serie de pistas de mí. También en el libro que escribí, que me publicaron en 2007, creo, La esquina del tiempo, colabora conmigo mi hijo Iván, al que tú, Inés, has conocido hace poco. Uh-huh. Entonces, lo tendremos, si Dios quiere, en la música y Kabbalah. Eso para el mes próximo, ¿no? Para el mes próximo. El día 15 de febrero. Eso es. Bueno, pues antes de escribir ese libro, en una ocasión en que estaba dando un curso en Barcelona, me prepararon una encerrona, fue exactamente una encerrona, y alguien me dijo que no siguiera investigando por ese camino. Fue una especie de amenaza. Entonces, realmente en aquella época paré porque el tema me aburría. Me habían llamado a algunos programas de radio, de televisión, y ya el tema me aburría, me cansaba. Pero quizá aquello sirvió para que me pusiera en marcha. Mi hijo colaboró con eso y después busqué una frase, 2 mejor dicho, en hebreo. Yo y Jaime y mi hijo Iván anunciamos y proclamamos o publicamos, y eso está también recogido en el programa Código B.
también aparece en el texto hebreo de la Torá. Bueno, pues así son las cosas. Jaime, seguimos con las preguntitas para que te dé tiempo, porque ya son las 9 menos, las 10 menos 20 para ti. Bueno, Niti nos dice, maravilloso. Almudena, mil gracias, súper interesante, enriquecedor. Miriam, muchas gracias, Jaime. Guillermo, que es quien te hablé, que conocía también los códigos de la Biblia. Abrazo a todos y abro hoy el micro, se rompen los micrófonos con el peque. Gracias, Inés, Jaime. Muchas gracias, me encantó. ¿Tiene relación, María Inés nos pregunta, ¿tiene relación con los otros caminos que existen en el mundo? Como por ejemplo el de Perú, el camino del Inca. No lo sé, no te puedo decir ni sí ni no porque no lo he investigado. Supongo que alguna relación habrá porque no hay nada que no esté relacionado con algo. O sea, todo está relacionado con todo. Ahora, ¿qué relación es esta? Pues no lo sé porque no lo he investigado. Niti nos pregunta, ¿se conjugan las sabidurías alquímicas judeo-árabes cristianas? ¿Cómo es eso? ¿Se conjugan las sabidurías alquímicas, la judía, la árabe y la cristiana? Pues mira, si no intervienen los profesionales de la religión, sí. Si intervienen, lo estropean todo. Cristina nos dice, aunque no hayas acabado el camino, se da una transformación. Yolanda dice, en Oviedo dicen que primero hay que ir a la catedral de San Salvador. Quien va primero a Santiago y no al Salvador, visita al siervo y deja al Señor. Eso es. Lo que tú has comentado antes. Pues yo quería, no hay más preguntas aquí, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, preguntarte una cosa. Según la esquina del tiempo y todo esto que tú has dicho, ¿qué acontecimientos nos esperan en breve? Sobre todo por el bicho. Vamos a ver. Aquí hay una cosa que me he planteado alguna vez. La epidemia actual, la pandemia de coronavirus, aunque había empezado antes, pero realmente se puso brava a partir de la primavera de 2019. ¿No es eso? Estamos de acuerdo con eso. Pues bien, eso en la esquina del tiempo coincide con la muerte de Jesús de Nazaret. Y el nacimiento va a coincidir con el año 2022. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. Porque además lo curioso del caso es que sabemos que va a pasar algo, sabemos el momento, pero no sabemos qué va a pasar. Y cuando sucede, decimos, mira, era esto. Son tantos parámetros lo que hay que considerar que casi seguro que alguno se nos escapa. Qué fuerte. Lorena nos dice, excelente presentación, lleno de información interesante, enriquecida con música y de gran valor espiritual. Gracias por compartir sus conocimientos. María Inés, gracias por tanta sabiduría compartida. Pues si quieren hacer alguna pregunta más, y estamos a tiempo todavía, aprovechen. Y si no, pues nada. Sí, Buenas noches, yo quería hacer una preguntita, si puede ser. A ver, Marian. Es que nos dejaste con la miel en los labios, porque ¿cuál es la fecha esa que se supone que pasa algo, pero no sabemos qué? Bueno, pues es la fecha que no sabemos qué podría ser quizá la primavera, final de primavera, final de invierno, principio de primavera de 2022. ¿Pero por qué? Pues porque corresponde al nacimiento de Jesús. Pues tal vez es el nacimiento del hombre nuevo. Pero daros cuenta de una cosa. Se está pretendiendo que todos los cambios que son brutales que está originando esta pandemia, volver a lo de antes. Y eso me temo que no va a poder ser. No va a poder ser lo de antes, sino algo completamente distinto. Yo creo que no tenemos ahora elementos de juicio para saber hacia dónde vamos, pero vamos a una cosa completamente nueva, completamente diferente. O sea, pensábamos, no, el turismo dura para siempre, se acabó el turismo. Los viajes, resulta, se acabó. Aviones volando por todas partes, se acabó. Fijaros en una cosa. En Daniel capítulo 25, si no recuerdo mal,
refiriéndose a los últimos tiempos, dice: en aquellos tiempos muchos correrán de un lado a otro y la ciencia será aumentada. ¿Eso qué significa? Estamos viendo lo que está pasando. Asomaros a cualquier calle un poco concurrida. Todo el mundo va de un lado para otro, corriendo de un lado para otro. Y ya lo veremos cuando nos metamos con el tema de la esquina del tiempo y concretamente con las profecías de San Malaquías. Como digo, los últimos 22 lemas van a coincidir con los 22 arcanos del tarot, los arcanos mayores, o bien por el número que ocupan, o por su escudo heráldico, o por sus circunstancias personales, o por las circunstancias históricas que les acompañan. En fin, todo esto. Y eso se ha puesto a prueba con el programa Código B y ha funcionado. O sea, me di cuenta de esto cuando murió, creo recordar que fue, no recuerdo qué papa. Sí, creo que fue cuando murió Juan XXIII. Y entonces, bueno, pues ahora lo que le corresponde es el Papa, que es el Flor de Flores, que es el siguiente, Pablo VI. No, es anterior. No recuerdo cómo fue. El caso es que me di cuenta que había un papa, fue Gregorio XVI, en el siglo XIX, que es el único ermitaño de una orden de ermitaños de toda la serie. Ermitaños camaldulenses. Pues bien, corresponde con el arcano del ermitaño del tarot. Dije, ojo, que aquí hay gato encerrado. Vamos a empezar a tirar del hilo a ver qué sale. Y lo que salió pues fue lo que os enseñaré cuando toquemos el tema de la esquina del tiempo, que podría ser, por ejemplo, para marzo o abril. Vale, perfecto. Tomo nota. Toma nota. Muchísimas gracias. Yo Sublime. relacionado con lo que estaba diciendo Marian, ¿qué nos recomiendas, Jaime? ¿Qué actitud? Porque Actitud, a mí pues, hay veces que se me acaba la artillería espiritual. como En el chat, por favor, porque entonces hay mucha gente preguntando. Claro. Perdona. la actitud, mira, te digo. Ahora te dejo hacer la Pero pregunta. es interesante la pregunta. ¿Qué actitud? La de las mulas cuando se van a espantar. Las orejas tiesas, mucha atención. No hay otra. Porque de todas maneras, cuando nos toque, nos toca. Yolanda me dice, por favor, ¿podríamos ampliar información de la esquina del tiempo para otra clase? Sí. Podemos recibir la grabación también, me ponen su correo. Celia también le interesa la esquina del tiempo, impaciente por la próxima clase. Me llama la atención, trazando paralelismos en el nombre del virus, es el mismo que la corona del sacrificio. Sí. ¿Tiene relación? Puede ser. Puede ser. Pues, como digo, todo está relacionado con todo. Bueno, dando las gracias por la reunión, miles de gracias. Una pregunta que tiene que ver con la esquina del tiempo, si puedes responder. Juan Pablo I, ¿puedes decir algo o lo dejamos para la próxima? Sí, yo puedo decir algo, por supuesto. En la esquina del tiempo me pude a investigar qué nos decía la Torá con Juan Pablo I. Y lo relacioné con la palabra asesinato. Y resultó que sí. ¿Sí? Sí, claro. Qué fuerte. Ya veréis la pantalla que en su momento la enseñaré. Madre mía. Por Pues creo que supuesto. lo dejamos. A ver, hay varios mensajes nuevos. Vamos a ver. Perdona. Antes de que me hagas la pregunta. Otro papa más reciente, que todavía está vivo aunque emérito, Benedicto XVI. ¿También hay asesinato? No. Benedicto XVI corresponde a un lema, al penúltimo, que en latín es in persecución extrema SRE, 3 iniciales seguidas de punto, sedevit.
o sea, en la última persecución, SRE ocupará la sede. ¿Qué son esas 3 letras SRE? Pues pueden ser, por ejemplo, Sacerdos Ratzinger Emeritus. Qué fuerte. Bueno, estupendo, gracias, genial, muchas gracias. Fran, ya le he contestado a Fran para acceder a futuras sesiones. Pepa, su email, muchas gracias. Y Cristina dice, cuando no acabas el camino puede darse la transformación, partiendo de que todo es perfecto. Sí, puede darse. Pues, hombre, mira, en el fondo todos somos perfectos. Lo que pasa es que puede tardar más o puede tardar menos. Quizá necesites más vidas para esa transformación. No crees que es algo que es llegar y catapum. Tal vez pues haga falta tener más vivencias, más experiencias y sobre todo no es que hagas el camino, sino la actitud con que lo haces, tu grado de apertura interior, que puedes hacer el viaje a pie o puedes hacer el viaje en reactor. Me da igual. Me da igual. El hecho es que vas a un recorrido esotérico. Entonces, eso está relacionado con un material que os he enviado a bastante gente, que son las pruebas iniciáticas que plantean las letras hebreas. Bastantes de vosotros lo tenéis. Ya os lo he enviado. Entonces, pues ahí tenéis otro ejemplo de recorrido iniciático que en el fondo viene a ser lo mismo. Porque las pruebas que plantean las letras hebreas son en el fondo las mismas que está planteando el Camino de Santiago. Magnífica investigación, muchas gracias Jaime. Celia dice, está vivo, imagino que se refiere al Papa. Eva nos pregunta, ¿y Trump, el famoso expresidente? Pues no sé qué decir, porque lo mejor es que se vaya cuanto antes de que forme alguna avería. Celia nos pide lo de las letras hebreas, ¿podría ser? ¿Cómo? La iniciación de las letras hebreas, ¿podría ser? Sí, puede ser Las abre también. y Sí. yo le hago llegar a ellos. Sí, puede ser. Vale, perfecto. Maika, perdona, ¿querías preguntar algo más? Ya está, ¿no? Ya con lo de los burritos no hemos quedado atentos. Eso mucha atención y al que le pillo, pues lo ha pillado. O sea que, como dijo en una ocasión Antonio Blay, recuerdo cuando la crisis de los misiles de Cuba, estaba todo el mundo asustado porque aquí se va a liar y qué va a pasar y no sé qué. Dijo, no hay que preocuparse. Si el mundo se va a hacer puñetas, pues ya continuará la evolución en otros niveles. Ay, Dios. Así que bueno. Jaime, pues ahora voy a preguntar yo, ¿cómo sabes en qué momento del camino estás? Y si tiene relación con el juego de la oca. No lo sabes. ¿No lo sabes nunca? No lo sabes porque eso significa que estás de alguna manera anticipándote a algo más futuro y no estás viviendo al presente. Okay. Es mejor que no lo sepas. ¿Y tiene relación con el juego de la oca, el Camino de Santiago? También puede tenerlo, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues creo que todo. Millones de gracias por ser la intermediaria, gracias. Y millones de gracias también a ti, Jaime. Y a ver, para mandarlo de las letras hebreas, estoy tomando notas de los correos electrónicos. Mira,